¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti, a Enginson, y muchas gracias a los asistentes a esta charla. Vamos a hablar un poco acerca de los riesgos en el transporte de los gases combustibles, y no solamente combustibles, sino también los gases que hablará en 2 horas más, referidos es un curso más completo de 8 horas de duración referido a estos temas, a los temas vinculados a la seguridad en el transporte de gases combustibles. Es importante entender, antes de abordar los temas, un poco los alcances que va a tener esta charla y, por cierto, el curso que vamos a dictar más adelante. Vamos a hablar un poco sobre los objetivos, beneficios que tiene un poco de llevar la charla. Vamos a hablar sobre el transporte de gases, vamos a hablar sobre los riesgos y vamos a hablar sobre criterios de seguridad que deben ser considerados en el transporte de gases. ¿Cuáles son estos beneficios? Existe un creciente requerimiento de combustibles limpios, eficientes y económicos en la industria. La situación en la cual nos encontramos, esta pandemia en la cual nos encontramos, nos ha llevado a buscar fuentes de energía más ecológicas, más eficientes y más económicas, por cierto. Entonces, esta necesidad de mayores combustibles limpios y económicos está llevando a consumir más combustibles de naturaleza gaseosa, y eso obliga también a un mayor transporte de estos combustibles, sobre todo por vía terrestre. Por otro lado, esta situación de cuarentena que tenemos en el país no solamente ha llevado a un mayor consumo de combustibles, sino también está llevando a una mayor demanda de oxígeno de naturaleza medicinal. Hablaremos algo acerca de oxígeno, que es algo que se está poniendo cada vez más de moda, de transporte a temperaturas muy bajas en cisternas especialmente acondicionadas, y hablaremos sobre el transporte también del oxígeno en estado líquido, porque tiene algunas características que hay que tomar en consideración y algunos criterios que hay que tener en cuenta al momento de transportarlo por vía terrestre. De hecho, todos estos temas nos llevarán luego a hablar acerca de las características de los gases combustibles, cuál es su naturaleza y cuáles son los riesgos que están asociados a su transporte, para poder tomar medidas que mitiguen cualquier posibilidad de incidente o de accidente. Los objetivos que que tienen este curso son, primero, conocer efectivamente lo que son las características y las propiedades físico-químicas del GLP, entender un poco un tema que es más o menos nuevo para el vocabulario común, que son las operaciones criogénicas, que son las operaciones a muy bajas temperaturas, y esto se debe a que, por ejemplo, el gas natural en estado líquido se transporta a más o menos 156 grados bajo cero. Lo mismo sucede con el oxígeno en estado líquido, y es que tanto el oxígeno como el gas natural se licúan para poder llevarlos a una fase líquida, de manera que podamos concentrar una gran cantidad de masa en poco volumen. Por lo tanto, esto nos lleva a hablar un poco sobre la criogenia y entender cuáles son los procesos relacionados a las temperaturas muy bajas. Como también hablaremos de los procesos de alta presión, que son aquellos procesos con los cuales vamos a interactuar cuando transportemos, por ejemplo, el gas natural comprimido, que es otra forma de transportar al gas natural. Vamos a hablar un poco sobre los procesos de producción de estos gases y, por cierto, los elementos que componen la cadena logística, dado que el mayor riesgo que tenemos los usuarios está justamente en el transporte terrestre. Y esto no solamente pensando en el usuario final de estos productos, sino también en aquellas personas o entidades que se vean involucradas en caso de un accidente, como por ejemplo el cuerpo de bomberos.
o equipos médicos, personal médico que pueda tener interés en conocer un poco acerca de la naturaleza del transporte de estos productos, porque de alguna manera se pueden ver, como de hecho recientemente ha sucedido, se pueden ver involucrados en actuación en caso de un accidente. Y cerraremos el curso con un análisis ya más detallado acerca de los criterios y los sistemas de seguridad que uno debe tener en cuenta al momento de hacer el transporte o de programar un transporte por vía terrestre de estos combustibles o estos comburentes, como es el caso del oxígeno. Este curso nace a raíz de esta lamentable tragedia que se produjo en Villa El Salvador a comienzos de año. Esta imagen muestra una situación absolutamente dramática y absolutamente inusual. Es a nivel mundial un accidente de estos es muy poco común. Lo sucedido acá en el Perú sirve de ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas y cómo un accidente que involucra al gas licuado en este caso puede tener resultados muy, muy lamentables. Entonces, ante esta situación, consideramos pertinente elaborar un curso que hable justamente acerca de las características que tiene el transporte del GLP, pero también del gas natural que se transporta cada vez en mayor volumen a lo largo y ancho del país. Y por cierto, también el transporte del oxígeno, que si bien no es un combustible, pero sí es un comburente. Cuando hablo comburente me refiero a que es un elemento que facilita la combustión. Ustedes probablemente sepan que para que se produzca el fuego se requieren tres elementos: el combustible, el aire y una fuente de ignición, una chispa. Cuando hablamos del aire, realmente lo que la combustión toma del aire que respiramos es el oxígeno. Y ese oxígeno es el que genera la combustión. Por lo tanto, el transporte del oxígeno puro es también muy delicado porque puede avivar un incendio en proporciones que pueden ser difíciles de controlar. Entonces, en esta foto ustedes pueden ver varias de las cosas que no se deben hacer. Tienen ustedes a una persona que es este chofer dentro de la cadena de sucesos lamentables que se dio en este accidente. Tiene usted una persona con poca experiencia, es una persona de edad que no conocía el tema del combustible que estaba transportando. Según lo que él mismo declaró, él solamente estaba llevando la unidad a cargar combustible, o sea, que no tenía nada que ver con la distribución del producto en sí que estaba transportando en la cisterna. Eh, y, y algo interesante que se puede rescatar como experiencia en esta foto es un detalle muy importante, y es que esa nube blanca que se observa en la imagen es el GLP. El GLP está dentro de la cisterna en estado líquido. Es así como a baja presión, una presión, digamos, del orden de las 100 libras, el GLP se encuentra en estado líquido dentro del tanque. Pero apenas sale ese GLP a la atmósfera, pasa de líquido a gas, pasa de líquido a vapor. Y lo que se ve en esa nube es precisamente el GLP que se está evaporando y está condensando la humedad del aire. Ese color blanco típico es la condensación de líquido a gas. Y es que ese cambio de fase, al pasar de líquido al interior del tanque a gas al exterior, que lo que es importante que eso es algo que ustedes deben observar en esta imagen. Y es que el gas va hacia abajo. El gas, al salir de la cisterna, cae y comienza a arrastrarse por zonas bajas. ¿Por qué razón sucede esto? Porque el gas es más denso que el aire, es una propiedad que tiene el GLP, y por lo tanto, al ser más denso, va a ir hacia zonas más bajas. Y esa es la razón por la cual el gas sale, comienza a arrastrarse y comienza a circular por la misma calle, la vereda, las pistas,
y eso lo hace muy peligroso, a diferencia de una fuga de gas natural, donde el gas natural, siendo también un combustible, pero tiene la particularidad de ser más liviano que el aire, y al ser más liviano que el aire, lo que sucede es que una fuga se va hacia arriba, a diferencia de la GLP que se va hacia abajo. Es una diferencia fundamental que hay que tomar en cuenta al momento de prever sistemas de seguridad en GLP respecto al gas natural. Son mecanismos de acción distintas. Y esa nube que ven ustedes fue la que finalmente se fue desplazando pegada al suelo hasta encontrar en algún lugar próximo en las inmediaciones de la cisterna, encontró una fuente de ignición que encendió la nube y luego esa nube comenzó a regresar hacia atrás hasta encontrar a la cisterna, dejando después de esta deflagración a la cisterna en las condiciones que ustedes pueden ver en esta imagen. Situación muy, muy lamentable y que implicó muchísimos muertos, lamentablemente. Esta es la imagen de lo que se dio al momento de que se produjo una chispa en algún lugar de esa nube que se fue extendiendo, y esa es la bola de fuego que se produce típicamente cuando hay una acumulación de un gas combustible y este se enciende. Esta misma semana se produjo en Colombia, cerca de Barranquilla, un accidente muy lamentable, y es el que ustedes ven aquí en esta imagen. En esta imagen se ve un camión que se ha salido de la pista, se ha volcado, es un camión de combustible líquido. Entonces, se ha volcado el camión y está de costado, pero está lleno de combustible líquido, probablemente gasolina o diésel. Entonces, ¿qué es lo que sucede típicamente en estas zonas? Cuando hay una cosa como esta, la gente va con sus baldes y comienza a recolectar lo que pueden del combustible y se lo llevan ya sea para venderlo o para su consumo, para su utilización. Bueno, lo que sucedió, esto sucedió el lunes, estamos hablando hace 2 días, es que se produjo en algún momento, en ese tumulto que ustedes ven, una chispa que puede haber sido producto de un contacto con alguna parte caliente del camión o de un celular o de cualquier elemento que puede haber generado la fuente de ignición. Y se produjo una explosión de esa cisterna similar a la que ustedes ven acá, similar. Entonces, lo que pasó, imagínense ustedes, este camión de combustible líquido envuelto en una bola de fuego. Lamentablemente, toda esa gente que ustedes ven en la fotografía falleció producto de la quemadura de esa explosión que se produjo en este accidente. Esto, esto nos lleva a sensibilizarnos con relación al tema del transporte de combustibles y tener mucho cuidado con relación a las medidas de seguridad que uno debe tomar cuando transporta el combustible o cuando está cerca de un accidente, lo que uno debe hacer. En este caso, pues uno, en lugar de acercarse, lejos de acercarse a sustraer combustible, lo que hay que hacer es acordonar el área y alejar a todo el personal porque cualquier fuente de ignición va a generar una tragedia como de hecho sucedió en Colombia. Todas estas cosas nos llevan ciertamente a tratar de ganar más experiencia de lo que sucedió en un accidente como el de Villa El Salvador para que esto no se vuelva no vuelva a ocurrir. En el caso de Villa El Salvador, yo puedo decir que en el Perú tenemos una normativa técnica y legal bastante completa con relación a las medidas de seguridad que se deben tener en el buen uso y transporte y manipulación de los combustibles, en particular el GLP y el gas natural. Pero en este accidente se produjeron muchos elementos, fue una cadena de hechos desafortunados, muchos de ellos negligentes, responsables, como la manipulación de la válvula de seguridad de la cisterna. El camión pasó por una zona irregular en la pista que golpeó la parte baja del camión, ese camión no tenía una protección en la parte baja, chocó con la válvula de salida, y estas válvulas de salida deben llevar todos los camiones, en todas las válvulas de salida, llevan un dispositivo que es una válvula de exceso de flujo. Esa válvula de exceso de flujo sirve justamente para actuar
y cerrarse en caso de una emergencia. Por un flujo alto a través de la válvula entiende, entre comillas, que se está produciendo una fuga incontrolada y se bloquea automáticamente. Bueno, esa válvula el operador la había bloqueado para que no se cierre, cosa absolutamente negligente, y lo que produjo como resultado es una fuga masiva de todo el contenido de la cisterna, con los resultados muy lamentables que ya conocemos. Este es un resumen del informe de todas las fallas que se cometieron en ese vehículo, pero lo importante, para no entrar en detalles tan técnicos en esta charla, que será motivo seguramente del curso, pero lo importante es entender que existen normas que esas normas no se cumplieron, que faltó una adecuada supervisión y que hay varias personas y varias entidades que coinciden en normas existentes para la buena seguridad en el transporte, traslado y manipulación de los combustibles gaseosos, como el caso del GLP. Hablábamos un poco también acerca de la importancia de entender la naturaleza de estos combustibles. Y entonces veamos un poco muy rápidamente de qué combustibles hablamos. Cuando hablamos de GLP o gas natural, estamos hablando de gases como el metano, etano, propano y butano, y que tienen la característica, como ya lo mencioné hace unos minutos, de estar, en el caso del GLP, tiene la particularidad de estar líquido al interior del tanque, como sucede en un balón de gas. Un balón de gas de 10 kilos, el GLP que hay dentro del balón también está en estado líquido, y eso nos permite tener en un espacio relativamente pequeño, como es un balón de gas, la cantidad de energía suficiente para poder cocinar durante casi un mes entero. Entonces, esa es la particularidad del GLP. Y la otra particularidad es que es más denso que el aire, y esa es la razón por la cual se arrastra por zonas bajas. A diferencia del gas natural, que es básicamente metano y algo de etano, que es un gas que en estado gaseoso también es más liviano que el aire, a diferencia del GLP. Por lo tanto, una fuga se disipa hacia las zonas altas. Es más fácil de disipar que en el caso del GLP. De todas maneras, lo que es importante es que entendamos que igual todos estos gases, por más que se llamen gases, pueden estar en estado líquido o incluso en estado sólido, y los conocemos como gases porque en condiciones normales de temperatura o de climas o condiciones atmosféricas normales, estos gases se encuentran en estado gaseoso o en fase gaseosa, como sería de mencionar. Um, y eso es importante tener en cuenta estos tres estados de la materia, porque también sobre el entendimiento de la naturaleza de estos combustibles. Bueno, este es un gráfico ya un poquito más completo, un poquito más complejo, un poco más técnico, y que usamos los ingenieros para poder entender con mayor precisión en qué parte o en qué fase se encuentra el gas que manipulamos, si es líquido, si es gaseoso, o si es una mezcla de líquido con gas. Y eso es muy importante, insisto, para establecer entender mejor la naturaleza y el comportamiento de los gases y establecer los mecanismos de actuación que sean necesarios para poder tener medidas de seguridad en la manipulación de los gases. Yo les mencionaba también que los gases o la combustión en general requiere del aire, pero en verdad lo que se toma del aire es ese 21% que compone el oxígeno respecto al aire. El aire que respiramos es básicamente nitrógeno, pero lo que sustenta la vida es el oxígeno, solo que ese oxígeno es nada más 21% de todo el aire. Hay un 78% de nitrógeno y 1% de
gases raros como el argón y xenón, etcétera, algunos gases de menor uso, salvo el argón, que es un gas muy, muy valioso, puede causar muchísimo daño. No sé si ustedes recordarán esta película Terminator, en donde se vuelca una cisterna de nitrógeno líquido y con eso en esta imagen lo que quiero mostrarles es un poco las fuentes de donde se produce el GLP en el país. La principal fuente está al sur, en Camisea, y este GLP llega a Pisco y de ahí se transporta por barco hacia Lima o por vía terrestre hacia Arequipa, Tacna y buena parte del país. Otras fuentes de producción de GLP están en el Callao y otras están en Talara. Dicho esto, entendiendo que tenemos tres fuentes de producción de GLP, que son Talara, Callao y Pisco, se entenderá claramente que el GLP camina por todo el país, porque de esas tres fuentes de suministro de producción se transporta el GLP a todo el resto del país, a Cajamarca, a Pucallpa, a Madre de Dios, y eso, ¿de qué manera se transporta? Por vía terrestre en cisternas. En cisternas o también ya envasado en balones. Eso en el caso del GLP. ¿Cómo son esas cisternas? Son cisternas como las que ustedes pueden ver en la imagen. En la imagen siempre se habla de que el transporte de granel o transporte de líquido de GLP, hay dos clases de transporte. En lo que Arturo, ¿me escuchas? llamamos de transporte primario, que son estas cisternas de gran tamaño que llevan el GLP desde la planta donde se produce, vamos a decir, Talara, y lo transporta a Cajamarca. Bueno, se transporta hacia el como... Sí, nuevamente estamos acá. Muy bien, ingeniero. ¿Ya está con el rol de presentador? Gracias. Talía, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. Ya, gracias. Bien, entonces les mencionaba que los tipos de cisternas para el transporte de GLP son esta de mayor tamaño, un transporte primario de GLP. Existe también cisternas más pequeñas, que son las llamadas graneleras, que son cisternas de menor tamaño y acondicionadas para el despacho a los clientes. Y también existe el transporte de balones, como el que se muestra en la imagen, que son ya el transporte de los cilindros ya envasados. Esas son las tres formas de transporte típicas que existen del GLP. Y con relación a los sistemas de seguridad, esta es una imagen de una maqueta que construimos en algún momento justamente para poder mostrar a los usuarios, en particular a los usuarios de las cisternas, cuáles son los componentes internos que hay en una granelera o en una cisterna para justamente controlar cualquier exceso de fuga o de combustible y es el que está sobre el lado izquierdo. Esa válvula que tiene una terminación cónica es la que actúa internamente en el tanque para cerrarse en caso de un flujo muy alto de combustible.
esa válvula, con esa palanca roja que ustedes ven ahí, es la que en el caso del siniestro de Vía El Salvador estaba bloqueada por el operador, con lo cual esa válvula nunca actuó para lo que estaba diseñada. Y eso es parte de la negligencia que hemos mencionado. También hay que tener en cuenta que en las operaciones de rescate de una cisterna hay que tener mucho cuidado porque esas operaciones de rescate, en caso se haya producido ya el accidente o el volteo de una cisterna, tienen que ser hecho por gente especializada, por personal que tenga experiencia en el manejo de ese tipo de operaciones. Hay que hacer un trasvase del GLP, ese trasvase tiene que hacerse con una unidad especial, con un compresor que cuente con todos los dispositivos de seguridad, que sea prueba de explosión, y tratar de dejar el menor volumen posible de GLP en estado líquido para recién hacer el posicionamiento de la cisterna en posición vertical de modo que pueda ser remolcado en condiciones seguras. Esta es una operación muy delicada y que acá en el Perú se ha dado algunos casos y, insisto, no puede ser hecho por cualquier persona, sino gente que entienda cómo está constituida la estructura de una cisterna y el comportamiento del combustible que esta cisterna está transportando. Entonces hay que tener una serie de medidas de seguridad al momento de hacer esta operación. Hablando de otro combustible que tiene un uso cada vez mayor en el país, que es el gas natural, este mapa muestra un poco la forma como se ha distribuido las concesiones de gas natural a lo largo y ancho del país. Hay una concesión en Lima que la tiene Cálida, una en Ica que la tiene a su cargo Contugás, Naturgy tiene la concesión del sur, que está en color azul, que es Arequipa, Moquegua, Tacna. Cuavi tiene las concesiones del norte, que abarca las regiones de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura. Clean Energy, la concesión de Tumbes, y se acaba de licitar, Proinversión acaba de licitar el proyecto para llevar gas natural a las regiones altoandinas, estas siete regiones que están en color verde. Eso nos dice que el transporte del gas natural cada vez es mayor, este combustible tan valioso, económico y ecológico, ya sea por ductos, por tuberías, como es el caso de las concesiones de Lima y de Ica, o por cisternas de gas natural licuado, cisternas criogénicas que las llevan a las concesiones del norte y del sur, las de Cuavi, Naturgy y Clean Energy. En cisternas que son similares a las que ustedes pueden ver en esta imagen, esta cisterna es muy parecida a una cisterna también de oxígeno, de hecho tiene la misma construcción, una cisterna criogénica que transporta un producto a 160 grados bajo cero, y lleva un tanque interior de acero inoxidable, un tanque exterior de acero al carbono, y en medio de ambos hay un mineral llamado perlita, que es un polvo de roca volcánica, a la cual se le ha hecho vacío para bajar la transferencia de calor al mínimo, de manera que el producto que está al interior de ese tanque pueda mantenerse varios días a esa temperatura, 150, 160, 190 grados bajo cero. Típicamente el arreglo de válvulas que tienen estas cisternas criogénicas, ya sea de gas natural o de oxígeno o de nitrógeno, son válvulas que tienen la manija con un vasto largo. Eso es típico para evitar que por la baja temperatura que fluye por la válvula, esa manija pueda quedar atorada, congelada, ¿no? Y no pueda bloquearse o cerrarse o abrirse. La otra forma de transporte, gas natural, es el gas natural presurizado, que son estos tanques que llevan pulmones a alta presión, dado que el GLP, yo les mencionaba que al presurizarlo un poco, pasa de gas a líquido, pero el gas natural, por más que uno lo presuriza, no cambia de fase gaseosa a fase líquida. Para cambiar a fase líquida se requiere otros procesos diferentes de compresión-expansión. Acá no, entonces acá lo que se hace es presurizarlo a presiones altas del orden de 3000 PSI o 3000 libras por pulgada para almacenarlo de esa manera en estos tubos. Lamentablemente el transporte de gas natural presurizado lleva mucho lastre, es decir, buena parte del peso de ese camión es fierro, lo que hace menos económico o menos eficiente el transporte
del gas natural de esa manera. Y también existen transportes mixtos, en donde hay una cisterna criogénica, como la que ven ustedes en la imagen, donde el producto está en estado líquido a muy baja temperatura, a temperatura criogénica, pero tiene montado también un serpentín, un vaporizador, que es lo que ven ustedes al lado derecho del camión, y que sirve para pasar el líquido y que salga ya en estado gaseoso, en estado de vapor. Esta es la cadena de valor del gas natural, acá en el Perú, y en cualquier lugar del mundo, pero las imágenes corresponden a locales de aquí del país. Tienen ustedes el punto donde se licúa el gas natural, este es el caso de la planta Mechorita, que se encuentra en los límites de Cañete con Chincha. Ahí se licúa el gas natural y ahí han construido un cargadero para cargar las cisternas. Luego, esas cisternas que ven ustedes en la imagen, lo que hacen es transportar el gas natural en estado líquido hasta los puntos de destino. ¿Cuáles son esos puntos de destino? Pueden ser una estación de regasificación, como se ve en la parte superior del lado derecho, que son tanques igualmente criogénicos que reciben el gas natural en estado líquido y luego lo gasifican a través de estos serpentines verticales que ven ustedes detrás, y así es como se envía ya el gas por tubería, por ductos a su consumidor final. O también algo que es un proyecto que se está comenzando a desarrollar en el Perú, que son las estaciones de servicio de gas natural licuado. Existen en el país estaciones de servicio de gas natural comprimido, pero recién están comenzando a desarrollar las estaciones de gas natural licuado. La gran ventaja es que gas natural licuado le permite a los vehículos tener mucho mayor autonomía. Entonces, un vehículo o un camión, digamos, que tenga un tanque de gas natural licuado, GNL, va a poder caminar pues 1000 kilómetros en autonomía respecto a un camión a gas natural comprimido que puede moverse pues trasladarse unos 400 kilómetros. Y eso es importantísimo. Esa es la razón por la cual ya se están diseñando y construyendo estaciones de servicio con GNL. Acá en esta imagen pueden ver ustedes el cargadero que les mencionaba, que se encuentra en la planta de Mechorita, al sur de Lima. Y acá la estación de regasificación, donde se recibe el GNL, se gasifica y se envía por ductos. Y respecto al oxígeno, quiero mencionar brevemente, el oxígeno, a raíz de, como les comentaba, de esta pandemia, es cada vez más intensivo el transporte del oxígeno en estado líquido, que son cisternas exactamente iguales a las cisternas de gas natural licuado, y las fuentes donde se produce el oxígeno son las que se indican en la figura. Hay unas en Pisco, hay plantas en Callao, en Huachipa y en Chimbote, son las plantas más grandes. También hay una planta de oxígeno, pero es una planta de oxígeno gaseoso que está parada hace varios años en La Oroya. Sin embargo, si bien esos son los puntos de producción, la demanda, como bien se sabe, y esto lo vemos en las noticias todos los días, la demanda es en todo el país, por lo tanto hay que llevar el oxígeno, y se lleva normalmente en estado líquido, hay que distribuirlo por todo el país, salir, por ejemplo, de Chimbote y llevarlo a Cajamarca, a Talara, a Piura, salir de Pisco, llevarlo a Arequipa, a Tacna, a Moquegua. Entonces hay mucho movimiento de oxígeno líquido y eso, a diferencia de los combustibles gaseosos, el oxígeno es un no tiene en el Perú aún una legislación o una reglamentación, lamentablemente, y creo que tenemos una tarea pendiente en desarrollar las normas, y esto ya estamos en coordinaciones con INACAL para reactivar los comités técnicos para poder desarrollar y adaptar las normas existentes en otros países a la realidad peruana para poder tener una operación más estandarizada, más normada y más segura. Típicamente una planta es como la que ven ustedes acá en la foto, es una imagen de una planta de producción de oxígeno que se encuentra justamente en Chimbote, y esos tanques verticales son tanques criogénicos que almacenan los gases del aire a temperaturas criogénicas para poder mantenerse en estado líquido. Una cisterna de oxígeno líquido es como la que ven ustedes en la imagen, y esta cisterna es exactamente la misma cisterna que una cisterna de gas natural licuado. Tiene la misma fabricación, se fabrican exactamente para ambos productos.
Por lo tanto, es una tecnología que acá ya se conoce en el Perú, se transporta, les digo como una referencia, se transporta oxígeno líquido acá en el Perú hace más de medio siglo. Entonces, lo nuevo, lo moderno es transportar gas natural, pero se hace con cisternas con las cuales se transportaba antes oxígeno líquido. Por lo tanto, la tecnología no es nueva, no es una tecnología desconocida. Lo novedoso es que el combustible que se lleva es gas natural. Esto es otra forma de transportar el oxígeno líquido, que son estos isocontenedores. Ojo que estos isocontenedores lo que hacen es llevar oxígeno en estado criogénico. Así como ven el de la foto, también ese mismo isocontenedor o isotanque puede llevar gas natural licuado. Es la misma estructura, la misma configuración. Y otro combustible, perdón, otro gas que se transporta mucho por el país, mucho, es el gas carbónico o anhidrido carbónico o dióxido de carbono. El gas carbónico se lleva también a temperaturas muy bajas, pero eso sí está más presurizado y tiene un aislamiento distinto. Típicamente es la forma de una cisterna que transporta gas carbónico. Esto es lo mismo, solo que es una cisterna más pequeña con un sistema de despacho. Y para cerrar, mencionarles algo importante, y es que existe, como les mencioné, una legislación interesante para el transporte de gas licuado de petróleo en el país y para el transporte de gas natural comprimido y liquefactado, ambas formas, que también son normas bastante bien desarrolladas, normas legales y normas técnicas, ¿no? Hay una serie de normas técnicas, como las que menciono acá, algunas de ellas, pero el universo de normas que se han desarrollado en el Perú es mucho más amplio. Muchas de ellas son adaptaciones de normas internacionales, de buenas prácticas, que ya han sido adoptadas acá a nuestra legislación. Pero en el caso del oxígeno y el gas carbónico, sí tenemos una tarea pendiente en el Perú. Tenemos que desarrollar las normas adecuadas para hacer un transporte seguro de estos insumos. Y solamente para cerrar, les dejo un pensamiento, comparto con ustedes este pensamiento, y es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto lo digo porque si seguimos haciendo lo mismo, es posible que volvamos a tener otro accidente como el de Villa El Salvador, y aquí tenemos todos, en mayor o menor medida, una responsabilidad, sea como autoridad, sea como operador, sea como consumidor, pero tenemos una tarea pendiente todos en ordenarnos en el uso, en el transporte, en el consumo de estos productos que revierten un peligro cuando no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Y eso es lo que les quería presentar hoy como una charla introductoria a nuestro curso que tendremos en breves días. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ledesma, le agradecemos por su presentación. Y ahora daremos pase a la rueda de preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, escribirla en el chat para poder contestarla. Ingeniero Ledesma, tenemos una del señor Luis Alberto Sánchez. Indica cómo funcionan los grifos virtuales de GNB. Gracias por la pregunta, Luis Alberto. A ver, vamos, el transporte y los ductos virtuales son estos ductos de gas natural donde se lleva el producto, ya sea comprimido o licuado, a los puntos de destino final. Eso es el gasoducto virtual. Los gasocentros sí son estaciones fijas. No existe un gasocentro virtual donde se haga un transporte como sí sucede con los combustibles líquidos. Hay unos camiones llamados camiones lubricadores que te llevan al punto de consumo del combustible. Hoy eso no está normado en el Perú para los gases y las estaciones de servicio son siempre estacionarias. Hoy lo que existe son estaciones de servicio de gas natural comprimido, y lo que se está desarrollando, y eso es lo nuevo acá en el Perú, son las estaciones de gas natural licuado.
Hace algunos años, de hecho, incluso con la activa participación de Luis Alberto, a quien le agradezco la pregunta, importamos al Perú el primer camión de gas natural, configuramos un camión de gas natural comprimido, fue el primero que llegó al Perú, y fue una experiencia muy interesante porque esto permitió ofrecer al mercado una forma de transporte económica y limpia. Trajimos comprimido porque en el Perú aún no se comercializaba el gas natural en estado líquido en las estaciones de servicio. Eso es un proyecto nuevo donde ya, en el caso de Quavi, se está desarrollando una red de estaciones de servicio en todo el norte, en toda la ruta norte que atiende la concesión de Quavi, en donde estas estaciones de servicio van a tener gas natural licuado para poder atender a los camiones que se alimenten con gas natural licuado. Y de hecho, Quavi ya tiene una flota importante de tractos que se mueven a gas natural y lo llevan almacenado en termos, es decir, son tractos a gas natural licuado, a GNL. Es interesante porque eso va a desarrollar la demanda. Esto era un poco la discusión eterna de huevo o la gallina, ¿no? Que era primero, los camiones o las estaciones. Bueno, ya están los camiones y ya están en proceso de construcción las estaciones, que esperamos verlas muy pronto, y ahí podrán abastecerse todas las unidades. Hoy en la tarde conversaba con un amigo que también está portando ya una marca de camiones a gas natural licuado. Hay varias marcas ya en el Perú que están comenzando a traer camiones con esta tecnología y van a poder atenderse en estas redes de estaciones, con lo cual vamos a tener costos de transporte más económicos y operaciones de transporte además más ecológicas y más limpias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la siguiente pregunta del señor Daniel Mesa. Buenas noches. Comentó sobre los comités técnicos con INACAL que se retomaría. ¿Se tiene ya algún plan o proyecto de normas que aseguren que no vuelva a pasar eventos como el de Villa María del Triunfo? Gracias por la pregunta, Daniel. A ver, yo mencioné, esto es muy importante y quiero ser muy claro en esto y nuevamente agradezco la pregunta. Los gases combustibles tienen una serie de normas que son muy completas. El caso de Vía El Salvador no fue un tema de falta de normas, sino un tema de adecuado uso y fiscalización de las instalaciones. Las normas existen, son adaptaciones que se van actualizando para el uso de los gases. Se basa, por ejemplo, en las normas ISO y las normas NFPA. Cuando se actualiza la norma NFPA, nosotros la revisamos, la traducimos, la adaptamos a la realidad nuestra y actualizamos las normas existentes. Existen decretos supremos que hacen obligatorio el cumplimiento de las normas técnicas. Yo creo que por el lado de la normativa estamos bien. El tema está en el lado del el comportamiento del operador, que fue negligente, y en una fiscalización inadecuada, porque lo lamentable es que esa unidad contaba con el permiso para circular. Por lo tanto, no era un tema de la norma, era un tema de cómo se aplicó. Y es ahí donde yo comenté que tenemos todos una tarea pendiente, tanto las autoridades como los operadores, como los consumidores, en el uso adecuado de estas unidades, cumpliendo con las normativas vigentes. En donde sí hay una carencia de normas técnicas, y es lo que se está reactivando a través de INACAL, esto antes era a través de INDECOPI, son los comités para desarrollar las normas vinculadas al oxígeno, porque hoy tenemos una urgente necesidad de oxígeno y no existe una norma técnica que regule cómo debe ser una instalación de oxígeno medicinal en un hospital. Existen normas americanas y europeas, pero en el Perú no tenemos ninguna norma validada sobre la configuración que debe tener, por ejemplo, el oxígeno o los gases medicinales como el oxígeno, el aire comprimido o las líneas de vacío en un hospital. Eso nos está llevando a poner mucha presión para poder reactivar lo más pronto posible, y debe ser estos días, los comités de normas técnicas INACAL para el tema del oxígeno. Yo participé hace más de 30 años en desarrollar probablemente las primeras normas técnicas que eran referidas al código de colores de los balones de oxígeno, para saber que el balón verde es oxígeno, amarillo es nitrógeno, ya listo. Pero de ahí no ha habido mucho más desarrollo y hay mucho por escribir, de hecho ya está escrito, pero hay mucho por adaptar y adecuar en términos de normas técnicas para el buen uso del oxígeno.
Y eso es lo que tenemos ahora que trabajar como tarea pendiente. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con otra pregunta del señor Julio Guerrero. Los códigos y estándares para la fabricación y certificación de los tanques. ¿Por qué crean versiones nacionales y por qué no se usan las internacionales tal como son? La misma pregunta en relación a las certificaciones para la fabricación. De acuerdo con Julio, yo estoy de acuerdo con él y de hecho en los comités en los que yo he participado hemos trabajado justamente en traducir, porque muchas de estas normas son americanas, castellano, para un castellano, vamos a decir, peruanizado, que lo podamos todos entender claramente. Hemos adaptado al castellano estas normas sin modificar su esencia, al contrario, hemos tratado de ser muy respetuosos en las normas técnicas de uso, por ejemplo, para el caso de alta presión, se trabaja mucho con las normas de la Asociación de Gases Comprimidos de Estados Unidos, la CGA. También trabajamos con normas NFPA y con normas de la Asociación de Gases, de Procesadores de Gas, o las normas ISO. Entonces, digamos, la filosofía es esa, la que menciona justamente Julio en su pregunta, es adaptar o traducir la norma respetando, porque no queremos inventar la pólvora, respetando la naturaleza de la norma, porque esas normas americanas o europeas ya tienen mucha experiencia volcada en las normas, y lo que tenemos que hacer acá es traducirla a nuestra realidad, respetando justamente esa naturaleza y adecuándola a la realidad peruana. Pero en la mayoría de los casos, justamente estas normas como la de GLP, la de los cilindros, la fabricación de cilindros, las normas de las instalaciones, tendido de tuberías, pruebas cromatográficas, etcétera, se basan en normas extranjeras. Las hemos adecuado a las normas extranjeras. Esa es la naturaleza o la filosofía que estamos siguiendo. Muchas gracias, ingeniero. Con esto hemos terminado la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes por su participación el día de hoy y comentarles que este webinar ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Esta grabación estará disponible en un plazo de 24 horas y se les hará llegar a los presentes en el link con el video. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, ingeniero Ledesma. Gracias a ti, Tania. Muchas gracias a todos los asistentes. Estos espacios sirven para poder conversar de algo que es importantísimo para el Perú, que son el creciente uso de estos combustibles o estos comburentes o el oxígeno, que es vital, como lo he mencionado. Lamento esta falla técnica que hemos tenido, pero hemos logrado el objetivo de poder desarrollar todos los temas que queríamos hablar. Agradezco mucho a los participantes y a Enginson por la invitación y espero vernos pronto.